Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis la mar de bien. Hoy vengo a hablar de Úrsula K. Le Guin, del libro de Els desposseïts o Los desposeídos o The Dispossessed. Ciencia ficción. ¿Por qué ciencia ficción? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, bien. Es este libro de aquí, que mola bastante, súper guay. Esto sin la portada, porque... O sea, sin la funda, porque creo que es más bonito. Mira, con la funda luciría así. Yo creo que es más chulo sin. Pero bueno, la cuestión. Úrsula K. Le Guin. Ya he hablado de Úrsula K. Le Guin aquí alguna vez. O sea, en TikTok seguro, si no en algún directo. Tengo aquí los otros de Úrsula K. Le Guin. Todos estos. Aquí está. Se me desmonta todo. Bueno, pues estos de la Úrsula K. Le Guin también. Aunque estos son de fantasía. Y este es de ciencia ficción. Entonces, ¿quién es Úrsula K. Le Guin? Úrsula K. Le Guin era una escritora norteamericana que murió en el 2018, o sea, tampoco hace tanto, pero nació en el 16, juraría, o sea que vivió la tira. ¿16? ¿Lo he dicho bien? Déjame mirar un momento. Yo creo que sí, Esperaos un segundo. En el 29, perdón. En el 29 murió en el 18. Una autora magnífica, la verdad. Esto es de literatura juvenil. La verdad es que me gustaron mucho estos libros de fantasía y salté pues a uno de sus clasicazos y quizás para mucha gente, junto con La mano oscura, de los mejores libros que tiene la Úrsula K. Le Guin. Y la verdad es que es un libro fantástico y se nota el salto de la literatura juvenil a la literatura adulta. Ya lo notas desde el principio, que hay un salto fuerte, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que más me gusta de la Úrsula K. Le Guin? Así como rápido y corto de Úrsula K. Le Guin como escritora. Si queréis ya dedicaré un vídeo solo a ella, pero bueno, aquí ya vamos a hablar de los desposeídos, ¿vale? Pero lo que más me gusta de ella yo creo que es lo poco que se filtra suyo en su escritura, ¿no? En una era que yo creo que vivimos en una escritura muy narcisista, que eso no tiene por qué, ojo, ser necesariamente malo. Creo que uno de los libros que más me ha gustado este año es un libro muy del yo, entonces tampoco tiene por qué ser malo, pero sí que es cierto que de repente leer un libro donde se filtra tan poco el yo y es literatura buena y elevada y no es un pasapáginas, hombre, pues creo que no está nada de más la experiencia y creo que a Úrsula la mueve como un profundo sentimiento de servicio al mundo, a los demás, a la humanidad y creo que eso se nota en su escritura y vale la pena. Verdad que hace un calor de la leche. Entonces, ¿por qué ciencia ficción? Vale, yo nunca he sido muy de ciencia ficción y este año me he leído 2 libros de ciencia ficción, este de Úrsula K. Le Guin, me quiero leer otro, y me leí el de... me leí un libro de ciencia ficción, ¿cómo se dice? Si no lo tengo en físico, me lo leí en digital. Un bestseller así, del mismo escritor que El Marciano, creo. Bueno, el caso es que ese otro libro era como un libro súper de ciencia ficción típico, en plan fantasía del individuo, súper liberal, en plan que ese libro estaba muy bien escrito como bestseller, digamos, era un libro escrito para no parar de leer, pero creo que este libro es como infinito. Hail Mary, Hail Mary se llamaba el libro. Que era como de un pibe que tenía como que salvar el mundo, entonces era como muy de la fantasía del genio científico, ¿no? Entonces como, en cambio para Úrsula K. Le Guin, la ciencia ficción es un pretexto, ¿no? O sea, un contexto, un espacio donde situarse para poder pensar las cosas y para poder plantearse algo, ¿no? Entonces, digamos, ¿para qué usa Úrsula K. Le Guin la ciencia ficción? Pues para pensar una alternativa, para plantear una alternativa no utópica, no llega a la utopía, ¿no? Esto lo menciona Sara Fernández, juraría, en el libro de La utopía no es una isla, habla de Úrsula K. Le Guin un momento, y dice que no se atreve incluso a Úrsula K. Le Guin en sus planteamientos más utópicos a hacer una utopía total. Yo creo que eso está bien, pero bueno, digamos que Úrsula K. Le Guin aprovecha esta ciencia ficción para plantearse, para hacer un ejercicio de imaginación de otro mundo posible, de otra organización social, de plantear preguntas de qué sucedería si, ¿no? Y en este caso, en este libro concreto, plantea la dualidad que hay entre dos mundos, que es como Urras y Anarres, ¿de acuerdo? El mundo de Urras sería como nosotros, como la Tierra, más o menos. No es la Tierra, porque aparece también la Tierra, pero que es están en otra galaxia. Y utiliza
Urras como un mundo como capitalista, clásico, con distintos continentes, con distintas como facciones sociales, intereses nacionales, guerra, conflicto, lo que viene siendo nuestro mundo, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, ¿no? Con la abundancia económica para los que tienen y la pobreza absoluta para los que no tienen, ¿no? Con un mundo estratificado en clases muy radicales, etc. Y Anarres es básicamente un planeta que está en la región solar, como si fuera la luna para nosotros, más o menos, donde viven los anarquistas, ¿de acuerdo? Que es una colonia que se fueron de Urras hace 180 años, más o menos, y viven ahí en un mundo súper árido, súper duro, no hay vegetación casi, hay o sea, un mundo de unas condiciones climatológicas durísimas y geológicas durísimas, pero viven según los principios que la Ursula K. Le Guin dice de Odo, es una pensadora, como si nosotros dijéramos como Marx o Bakunin o algo así. Entonces, como los anarristas, viven de acuerdo a sus principios. Entonces, utiliza como esa dualidad para pensar las posibles diferencias y los beneficios o los perjuicios, ¿no? La sociedad de Urras es una sociedad que es una cosa muy interesante, cómo se da cuenta la vinculación. Le Guin se da cuenta de la vinculación que existe, ¿no? Entre el género y la opresión capitalista, ¿no? Y en ese caso es una sociedad extremadamente misógina, la sociedad de Urras, y es una sociedad tecnificada en el sentido de la producción del capital, ¿no? En cambio, la sociedad de Anarres es una sociedad que está regida por el principio del apoyo mutuo, donde no hay un Estado, hay distintos sindicatos organizados y hay organizado por el principio de acción individual, y tiene esta visión del mundo como un algo simbiótico, de apoyo mutuo. Hay muchos planteamientos que quien haya leído Deleuze tienen un parecido muy rizomático, y ya veremos que Ursula K. Le Guin acaba llegando a conclusiones, a mi parecer, muy rizomáticas por lo siguiente. Pero bueno, el caso es que en este juego, ¿no? Lo uso porque hay un personaje, ¿no? El protagonista, Shevak, no hay spoilers, no os preocupéis, o sea, esto es como primeras páginas, no quiero hacer spoilers porque quiero que os leáis el libro porque creo que realmente vale la pena, ¿no? Shevak es un científico, es un físico de Anarres, ¿de acuerdo? Entonces, él quiere investigar, ¿no? Quiere escribir lo que él dice, los principios de la simultaneidad, que es una teoría física general, ¿no? Hay bastante física en el libro, Ursula K. Le Guin pilota. Y digamos que lo interesante es cómo le ponen trabas, ¿no? Y este científico, a través de querer hacer una investigación de su física, ¿no? Se va dando cuenta de las problemáticas que hay en el propio mundo anarquista, ¿no? Entonces, digamos que el libro empieza con que él se va de Anarres y se va a Urras, al mundo capitalista, ¿no? Para poder hacer su investigación física, porque él quiere romper los muros, ¿no? Pero es interesante cómo la narrativa, tiene una narrativa muy interesante donde hay un capítulo en cada mundo antes de que él se fuera de Anarres. Y, o sea, como el libro empieza, el primer capítulo de Urras es él llegando al mundo capitalista, y el primer capítulo de Anarres es el de pequeño. Entonces, como la narración va siendo como de él, que es pequeño, hasta que decide irse al final del libro, en Anarres, y en Urras es la narración desde que llega hasta el final de lo que pasa, ¿no? Entonces, es una narración en dos tiempos muy interesante, porque va constantemente planteando la problemática y tú ya sabes más o menos qué ha sucedido, pero al mismo tiempo va dando las razones que llevan a ese personaje, que es anarquista, que no es un capitalista loco, a dar los motivos para irse de allí, ¿no? Entonces, quería como extraer como ciertas ideas que me han parecido interesantes del libro de Le Guin, sin hacer spoilers, porque quiero que os leáis el libro. La verdad que es un libro maravilloso, le he puesto 5 estrellas. O sea, está escrito como Los Ángeles, ¿de acuerdo? A nivel estructural, Le Guin es una hacha, ¿no? Pero sobre todo los planteamientos, las preguntas que se hace Le Guin. Quería hacer un pequeño disclaimer. ¿Hay alguna conclusión antropológica con la que no acabo de estar de acuerdo con el libro? Pero aún así, me parece un libro que bastante atinado en las reflexiones que plantea, y sobre todo la capacidad, cómo muestra Le Guin la capacidad del entorno para determinar el propio ser, ¿no? Y en ese sentido,
hay algo muy de utópico para mí de Anarres, ¿no? Pero aunque es muy problemático, ahora veremos por qué. La conclusión, a mi parecer, a la que llega Le Guin es que, esto aparece en un trozo del texto, que no sé de dónde, la idea fundamental de la revolución es ser la revolución, ¿de acuerdo? O sea, la revolución como estatuto ontológico casi, la revolución como estado del ser, ¿no? Eso es un planteamiento que va muy de la mano con el planteamiento de Elisée Reclus o el propio Bakunin, ¿no? Donde se entiende, especialmente en Reclus, y como lo plantea Le Guin, que la revolución no es una cosa que suceda, se haga y ya está. Y ya está, lleguemos al fin de la historia y no haya que hacer nada más y todo funcionará por su propio peso. Precisamente porque el planteamiento que tiene Le Guin de un anarquismo horizontal, sin estratificación y sin jerarquías, se funda, digamos, en la constante, se debería de fundar sobre la constante evolución y revisión del mismo, es decir, un planteamiento rizomático o un planteamiento de una constante revolución, ¿no? No en un sentido, esto trotskista, no como constante revolución internacional, sino que entendiendo que lo único fundamental es el propio cambio y el movimiento, un mundo como anarquista o un mundo basado en el apoyo mutuo o un mundo horizontal sin opresión, se debería estar constantemente basando sobre la propia mutación constante. ¿Por qué? Porque Ursula K. Le Guin se da cuenta de una cosa muy, muy importante, a mi parecer, que es como plantea la fuerza de la ley no escrita, ¿de acuerdo? La fuerza de la costumbre, ¿no? Lo que para Platón sería como la ley fundamental y la ley más importante, que es la ley no escrita, que es la óptima para el funcionamiento óptimo de la ciudad. Aunque, claro, Platón tiene una concepción de la ciudad, de la polis, estática, porque la idea es parecer, o sea, como la idea de la polis es parecerse a una idea que es eterna e inmutable. A mí, para Le Guin, quiere hacer como un constante cambio, pero aquí la cosa es que Le Guin se da cuenta de que una ley no tiene que estar necesariamente escrita en una hoja para precisamente operar como una ley y operar. Al final hay una reflexión sobre la ley y la fuerza, ¿no? Esta idea clásica, y también la idea de legitimidad y la idea de legitimidad social. Porque claro, en un mundo donde plantea Le Guin, ¿no? En un mundo donde no hay leyes y no hay un sistema jerárquico a priori y no hay policía y no hay cárceles ni nada de esto, ¿cómo se aplican las costumbres si todo el mundo es libre? Pues a través de la opinión de la mayoría, ¿no? Digamos, es como funciona. Y Le Guin, a mi parecer, creo que es muy sensata y muy buena mostrando esto sobre los problemas de la solidificación de los organismos sociales, ¿no? Porque si entendemos que, ante todo, debe ser un organismo social, lo que está planteando Le Guin es el problema de cuando se estatizan y se calcifican, ¿no? los organismos sociales, convirtiéndose en maquinaria burocrática, porque en Le Guin aparece la problemática de la burocracia, es fuerte, es un problema, ¿de acuerdo? En cambio, en el mundo de Urras, digamos que la problemática sería cómo la ley se aplica a través de la fuerza y a través de la represión violenta, ¿no? Yo creo que Le Guin muestra muy bien cómo Urras opera como la dictadura, ¿no? Como el Estado como dictadura, o sea, como monopolio de la violencia legítima, ¿no? Creo que Le Guin muestra muy bien esto, y muestra muy bien las problemáticas que hay en un Estado, que como muy bien muestra Le Guin, a mi parecer, muestra cómo el Estado no deja de ser el gestor del capital, nada más que eso, ¿de acuerdo? Porque responde a un interés económico, a un interés imperialista y un interés expansionista, ¿no? Y Le Guin creo que muestra muy bien eso, pero al mismo tiempo, como claro, muestra todos los problemas que tiene Urras, hay como Anarres, como el mundo como anarquista, y al mismo tiempo muestra las cosas buenas que puede tener ese mundo, sobre todo la relación que hay entre el individuo y el colectivo, ¿no? Pero hay una relación con Sheva que nos diré qué pasa, ¿no? Y también creo que muestra muy bien el fetichismo de la mercancía que hay, ¿no? Como todo se va acoplando a un envoltorio, de un envoltorio, de un envoltorio, y la gente pierde conciencia de lo que propiamente es, ¿no? Y toda esa vinculación que hay,
creo que es interesante, ¿no? Cómo también aborda el sexo como problemática muy, muy importante de eso, y creo que Le Guin apunta muy bien a la fuerza libidinal de la economía en un mundo capitalista. Creo que eso lo hace muy bien, con toda la exuberancia de formas, pero al mismo tiempo la enfermedad del ser, ¿no?, que hay ahí. Y nada, creo que es un libro maravilloso, no voy a daros más la chapa con el tema. La conclusión es que lo leáis. La conclusión es que Úrsula plantea una alternativa, plantea un pensamiento diferente, plantea una problemática. Hay muchas cosas que no os he dicho del libro, porque quiero que os lo leáis. Quizás dentro de unos meses hago otro, pero como con spoilers. Decidme si os interesa el tema. O una segunda parte con spoilers. Pero creo que Le Guin es un buen ejemplo de cómo ejercer la literatura para replantearse el contexto y para replantearse nuestro mundo, con las advertencias de, ojo, podemos cambiar esto, pero puede pasar esto, pero sobre todo apunta a la necesidad de la transformación vital y del ser para la revolución, cosa que yo creo que es imprescindible también. La revolución de la conciencia y del propio ser para ejercer el cambio. Apunta también a las condiciones materiales de nuestro ser y de nuestro pensar y de nuestro ejercer y de nuestra opresión, cosa que creo que es muy interesante también. Y al mismo tiempo plantea un relato que puede ser o no esperanzador, depende de cada persona, y sobre todo de qué son los muros, ¿no? Así que nada, leed a Le Guin, es una mujer maravillosa e increíble. Y nada, espero que estéis bien. Un abrazo y chao, chao.